Hola iglesia, los animo a mantener sus Biblias abiertas para ir avanzando juntos en la palabra del Señor. Para los que no me conocen, mi nombre es Andrés Ruiz Caro, aunque ahí soy Andrés R. Y junto con mi esposa Anika somos misioneros acá en Chile. Servimos en el equipo pastoral de la iglesia donde estamos, en ISA, y también servimos en el seminario anglicano que se llama el Centro de Estudios Pastorales, donde soy profesor y con Anika hacemos también trabajo administrativo y un poco de todo. Y ahí entrenamos a los futuros obreros del Evangelio, a los que quieren ser pastores, líderes, servir en las iglesias y considerar el ministerio para ellos. Así que eso somos nosotros. Si quieren saber algo más de qué es ser misionero, cómo es la vida de un misionero, podemos hablar más tarde durante el cafecito con torta, espero. Pero ahora vamos a algo más importante, que es la palabra del Señor para nosotros esta mañana. Y tengo una pregunta para ustedes. ¿Ustedes se acuerdan, quizás como una pista, ustedes se acuerdan que estamos yendo por una serie como iglesia, ¿verdad? ¿Quién se acuerda cuál es el nombre de la serie? Sobre todo Cristo. Pasa raspando. Cristo sobre todo. Aprendiendo a vivir en la plenitud y supremacía de Cristo. Y para darnos un poco de contexto en lo que vamos a ver hoy día, vamos a recordar un poquito de lo que vimos la semana pasada, cuando Mika estaba predicando. Él nos recordó que Cristo está al centro de todo, al centro de la creación, al centro de la iglesia y debería también de estar al centro de nuestras vidas. Y esto debido a que Jesús, en la manera que Pablo presenta a Jesús en los versículos del 15 al 20, vemos que Jesús es el que sostiene y sustenta toda la creación. Pero también es por medio de Él que toda la creación es reconciliada con Dios. Solo para recordar, leamos ahí en sus Biblias el verso 20, el verso que antecede a lo que leímos hoy día, el verso 20. Y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las de la tierra como las del cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Eso es como dice, como cierra esa sección en el verso 20. Es decir, que por la muerte y la resurrección de Cristo, toda la creación volverá algún día a estar bajo su voluntad, bajo su reinado, bajo su soberanía. Llegará el día en que toda la creación volverá a funcionar tal y como Dios lo pensó en el inicio, antes de que entre el pecado a este mundo. Sin embargo, el lenguaje de una reconciliación total, absoluta, de toda la creación, los teólogos llaman a esto la reconciliación cósmica, puede sonar algo distante, algo como impersonal, algo que cubre a todos y ya, bueno, por ahí están algunas personas, ¿verdad? Por eso en los versos que hemos leído, los versos 21 al 23, el apóstol Pablo lleva la idea de la reconciliación a un nivel más personal, ya que Pablo les recuerda a los colosenses que ellos mismos han sido reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. Pero antes de adentrarnos más en el pasaje de hoy día, ¿les parece si oramos para que el Señor sea hablando en nuestras vidas esta mañana? Oremos. Amado Señor, te pedimos esta mañana que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestro entendimiento, transformando las inclinaciones de nuestros corazones, cambiando nuestra manera de vivir. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a no ser meramente oidores de tu palabra, sino hacedores de tu palabra, que nos ayudes a prestar atención a lo que tú tienes
que decirnos en esta mañana para salir de aquí renovados, transformados, arrepentidos, para salir de aquí, para vivir para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. Así que esta prédica, normalmente no hago esto, pero por esta prédica quise ponerle un título. Y la he titulado así. Si estás tomando notas o si estás escuchando en Spotify, así se titula esta prédica. Reconciliados por Dios, cimentados en Cristo. Y le he organizado en 3 puntos. El primero, sin Cristo soy enemigo de Dios. El segundo punto, Dios me ha reconciliado por medio del Hijo. Y el tercero, perseverando en el Evangelio de Jesucristo. Así que veamos el primer punto. Sin Cristo soy enemigo de Dios. Mira cómo Pablo abre esta sección en el verso 21, ahí en tu Biblia. En otro tiempo, ustedes. Haciendo alusión a la vida pasada de los colosenses, a su vida antes de Jesús, a su vida sin el Señor, a una vida antes de Cristo. Sin embargo, si seguimos leyendo, vemos que Pablo no está recordando esos días con nostalgia, con una nostalgia romántica del pasado, ¿verdad? Y digo esto porque muchas veces, conforme uno se va volviendo más mayor, más sabio, pensamos en esta frase: todo pasado fue mejor. La nostalgia de recordar nuestra infancia y juventud a veces nos puede engañar un poco. Pero Pablo les recuerda a los colosenses de su pasado en relación a Dios. En ese sentido, para los creyentes de la pequeña ciudad de Colosas, su vida pasada no era algo para recordar con nostalgia. En el verso 21, Pablo describe sus vidas pasadas diciendo que estaban alejados de Dios y eran sus enemigos, debido a sus actitudes y malas acciones. Pablo está calificando negativamente la manera en la que vivían los colosenses antes de Cristo. Su manera de vivir sin Dios naturalmente daba como resultado una vida de pecado, una vida que desagradaba a Dios. Posiblemente ellos tenían una vida de idolatría y de inmoralidad. Y esta manera de vivir reflejaba la oscuridad del mundo de las tinieblas. Reflejaba, como Pablo describe en Efesios 4:18, el entendimiento entenebrecido. Tengo paz porque pensaba que no iba a poder decir entenebrecido. Eso es lo que sus vidas antes de Cristo reflejaba, un entendimiento entenebrecido. No reflejaba la luz de Dios, la luz del Evangelio, sino la oscuridad de este mundo. La vida sin Cristo es una vida de pecado, una vida que eventualmente está llevando a todos a la muerte. Por esta razón, Pablo dice que esta manera de vivir causó que en otro tiempo los colosenses, antes de Cristo, hayan sido considerados como aquellos que estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Quizás una manera mejor de entender la idea de alejados de Dios es con la palabra alienados o alienado de Dios, ya que quizás hace más tangible el efecto del pecado en nuestras vidas, en nuestra relación con Dios. Uno puede estar alejado de muchas formas. Uno puede estar alejado de manera física, pero aún así estar en buenos términos, ¿verdad? Por ejemplo, Caro Schmidt está alejado de nosotros, pero no estamos peleados con ella. Simplemente estamos alejados físicamente. También podríamos estar alejados emocionalmente o de otras maneras.
Tal vez podríamos tener algún alejamiento ideológico, tener diferentes posturas sobre cómo vemos el mundo, cómo vemos la política, etc. Pero cuando hablamos de estar alienados de Dios, se crean más capas de significado, nos ayuda a entender mejor qué significa estar alejados, ya que nos hace pensar en sentirnos ajenos, extraños, ser desconocidos delante de Dios. Al estar alienados de Dios, estamos diciendo que la manera pecaminosa de vivir ha causado en nosotros que veamos a nuestro Creador como un extraño. Las maneras de Dios son extrañas para nosotros. Somos forasteros de sus caminos. Somos ignorantes de su voluntad. El pecado altera nuestra brújula moral. Hemos perdido el norte, causando que a lo malo llamemos bueno y a lo bueno llamemos malo. Sin Cristo, esa es nuestra realidad, estar alienado de Dios. Consecuentemente, si estamos alienados de Dios, si los caminos del Señor nos parecen extraños, en nuestra vida sin Cristo estamos andando en contra de su voluntad. Por esa razón, Pablo dice que los colosenses, antes de haber respondido al Evangelio, eran enemigos de Dios. Esta era la posición de los colosenses antes de Cristo, enemigos de Dios. Entonces, Pablo es muy claro en este punto. Una vida sin Cristo es una vida en contra de la voluntad de Dios, en contra de la santidad de Dios y en contra de su justicia. No hay agentes neutros. Eso no existe a los ojos de Dios. Yo tenía un amigo en la escuela que cuando yo le hablaba de Dios, siempre me decía, no, yo quiero estar al medio. No quiero estar ni con Dios, pero tampoco quiero estar con el diablo. Quiero ser un agente neutro. Una especie de, para los que han visto esta película Constantine, ¿no? Como que no sirve ni al uno ni al otro. Pero Pablo en este pasaje nos está diciendo que eso no existe. No existe un agente neutro. Una vida sin Cristo te aliena de Dios y te hace su enemigo. Esa era la vida pasada de los colosenses, alejados de Dios, alienados de Dios y enemigos de Dios. Ahora, les cuento una historia. Una vez, yo tenía un grupo de amigos jóvenes en la iglesia y el pastor tuvo la idea de pedirle a un hermano mayor en la fe que comparta su testimonio con el grupo de jóvenes hombres. Entonces nos sentamos ahí en la sala de la casa, era como un estudio bíblico, y este hermano compartió su testimonio. Ahora, lo raro de la manera en que este hermano quiso compartir su testimonio fue que nos empezó a contar de su vida pasada, de antes del Señor, que salía con muchas chicas, que se divertía mucho, y era como su tono, era como que extrañaba esos días. Como todo era felicidad, y de ahí dijo, literalmente dijo, y bueno, ya el Señor me alcanzó y ya me casé. ¿No? Como Jesús vino a arruinar la fiesta. Jesús, el aguafiestas, ¿verdad? Bueno, y ya conocí al Señor y ya pues aquí estamos. Y yo, ¿qué onda con esta historia? ¿No? Qué raro. Espero que cuando tú piensas en tu caminar con Dios, con el Señor, el tono de tu historia no sea igual a la de este testimonio, que extrañaba, parecía los días de diversión. Quizás debemos recordar que en esos días de pecado, así como era con los colosenses, tú y yo éramos
enemigos de Dios. Éramos esclavos del pecado. Pongamos en perspectiva entonces nuestras vidas con Cristo y preguntémonos, ¿qué extrañamos de esos días? ¿Cambiaría acaso yo la gracia de Dios para volver a ser enemigo de Dios? El pecado no es solamente lo que hacíamos, sino quién somos. Sin Cristo somos enemigos de Dios. Pasemos entonces al siguiente punto. Dios me ha reconciliado por medio del Hijo. Ahí en tu Biblia, mira cómo abre el verso 22. Mira la belleza de estas primeras palabras. Pero ahora Dios. No había nada que los colosenses hubieran podido hacer para restaurar su relación con Dios. Pero ahora Dios. 3 palabras toma Pablo. Pero ahora Dios, para graficar, para mostrar, para ampliar el poder y el amor de Dios. Pablo no recuerda el pasado de los colosenses para humillarlos o avergonzarlos. Él recuerda el pasado de los colosenses para resaltar la misericordia de Dios. Pero ahora Dios. Mira cómo Pablo hace un hermoso contraste. El verso 21 abre diciendo, en otro tiempo ustedes. Y el verso 22 abre diciendo, pero ahora Dios. Este contraste es la misericordia de nuestro Dios. No hay ningún verso en esta parte que nos diga que los colosenses hicieron algo extraordinario para recibir una respuesta de Dios. Es Dios de inicio a fin. Es Dios que trae esperanza con su amor divino. En otra parte, Pablo dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Es Dios el que revierte nuestra condición de alienación. Es Dios quien se acerca a nosotros. Es Dios quien nos reconcilia con Él mismo. Esto es importante de resaltar, ya que Pablo deja en claro que cuando se trata de la aprobación de Dios, estamos descalificados, estamos desahuciados, muertos delante de Dios. No hay nada que esté a nuestro alcance que pueda acercarnos a Dios. Todas nuestras escaleras son muy cortas para llegar a Él. Ni aun los ascensores de la costanera podrían cubrir la brecha que separa a Dios de la humanidad. Y esa brecha es la brecha del pecado. Y eso era algo muy importante que Pablo quería que los colosenses recuerden. ¿Por qué? Porque habían enseñanzas, falsas enseñanzas, que estaban dando vueltas por la ciudad de Colosa, que proclamaban un evangelio falso, donde uno, con ejercicios de meditación, qué sé yo, rituales, etc., pensaban que de esa manera podían acercarse a Dios por sus propios medios. No obstante, Pablo en esta pequeña frase pone al centro la incapacidad humana y la misericordia de Dios. Pero ahora Dios. Nuestras vidas dependen completa y absolutamente de la misericordia de Dios. Ni nuestros estudios, ni nuestros talentos, ni nuestras cuentas bancarias, ni nuestros logros, y aquí en Latinoamérica, ni nuestros contactos, nuestras conexiones estratégicas, nos podrán acercar a Dios. Por eso, en nuestras propias vidas,
debemos recordarnos esta frase: pero ahora Dios. Ahora tú me preguntarás, Andrés, pero ahora ¿qué? Pero ahora Dios ¿qué? ¿Verdad? Bueno, sigamos leyendo el verso 22, porque podemos ver que esta reconciliación tiene un propósito, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprensibles delante de Él. Dios nos reconcilia con Él mismo para que cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo, seamos aprobados delante de Dios. Entonces, si es verdad que un día todos estaremos delante del juicio de Dios, quizás, solo quizás, sería bueno considerar hoy día la reconciliación que Dios te está ofreciendo. Ahora, el ser aprobado por Dios no radica en nuestros propios méritos, sino que radica en la misericordia de Dios. Mira nuevamente el verso 22. Pero ahora Dios los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. La manera en la que hemos sido reconciliados con Dios es por medio del cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Es por medio del sacrificio de Jesús que hemos sido reconciliados con Dios. En otras palabras, es por medio de Cristo que hoy podemos ser reconciliados con Dios, para que de tal manera, cuando estemos delante del tribunal de Cristo, delante del juicio final, podamos ser presentados santos, intachables e irreprochables. En otras palabras, la reconciliación con Dios era solo posible por medio de la intervención divina en Jesucristo. Entonces, cuando pensamos en esta serie, Cristo sobre todo, y leemos estas líneas del verso 22, podemos decir que Cristo está sobre todos nuestros absurdos intentos de agradar a Dios sin Cristo, nuestros esfuerzos de agradar a Dios fuera de Cristo. Cristo está sobre nuestra autojustificación. Cristo está sobre nuestro legalismo rampante. Está sobre nuestra rebeldía y sobre nuestra terquedad. Cristo está sobre mi pecado, sobre tu pecado. Cristo, sobre todo, es que solamente por medio del sacrificio de Jesús podemos poner fin a nuestra enemistad con Dios. Solamente por Cristo podemos volver a ser amigos de Dios. Podemos ser hijos de Dios. Podemos ser aceptados. Podemos encontrar refugio en Él. Solo por medio de Jesús podemos tener certeza de que cuando estemos delante del Señor seremos aprobados. Su justicia será nuestra justicia. Su santidad, nuestra santidad. Su rectitud, nuestra rectitud. Cristo, sobre todo, es que sus caminos ya no son extraños, sus caminos se han vuelto nuestros caminos. Con esta idea podemos pasar al tercer punto, perseverando en el Evangelio de Jesucristo. Luego de haber visto que sin Cristo los colosenses eran enemigos de Dios y que por medio de Cristo ellos han sido reconciliados, ahora vamos a ver a Pablo cerrar estos versos con una especie de advertencia. Leamos juntos el verso 23. Con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables,
sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. En este verso, Pablo nos recuerda de que hemos sido reconciliados por medio de Cristo, por medio de su muerte, y como consecuencia, no podemos tomar esta reconciliación a la ligera. Dios nos ha reconciliado con Él para vivir para Él, para ahora estar en sus caminos. Si antes estábamos alejados de Dios, ahora que tenemos vida con Él, debemos de vivir esa vida para Él. En ese sentido, la esperanza futura de la que Pablo habla en el verso 22, de ser presentados santos, intachables e irreprochables, solo va a ser posible si nos mantenemos firmes en la fe hoy, en el presente. Pablo no está diciendo que por medio de nuestras obras podemos ser salvos. Lo que Pablo está diciendo es que ahora que entendemos que el pecado es razón de nuestra enemistad con Dios, que por medio de Cristo hemos sido reconciliados, ahora debemos permanecer en esta esperanza. Confiar que el sacrificio de Jesús es suficiente para nuestra salvación. En otras palabras, Pablo nos llama, o está llamando a los colosenses, o a nosotros, que vivamos de una manera digna de esta esperanza, digna del sacrificio de Jesús, que vivamos en lenguaje más sencillo, que vivamos como aquellos que son ahora amigos de Dios. Más adelante en la serie veremos que hay falsos maestros enseñando un evangelio diferente al que Epafras les había enseñado, o Epafras. Ante dicha amenaza, Pablo utiliza este lenguaje metafórico de una edificación que necesita que los cimientos estén bien establecidos y que las estructuras sean estables, que estén firmes. Ese lenguaje es el que usa Pablo, esta metáfora de una edificación, ya que él quiere que los colosenses estén bien cimentados y estables en la fe. En otras palabras, los colosenses deben de recordar que el Evangelio de Cristo es suficiente para su salvación. Que Cristo, nuevamente, Cristo está sobre todo. Los falsos maestros posiblemente disminuían la humanidad de Cristo, enfatizaban una manifestación espiritual de Jesús. También anunciaban un acercamiento mayor a Dios por medio de la adoración de ángeles y acceso a conocimiento de Dios por medio de visiones. Con estas falsas promesas disminuían el poder del Evangelio en la muerte y la resurrección de Cristo, como si Dios nos hubiera revelado completamente en su Hijo. Quizás la pregunta para nosotros esta mañana es: ¿qué falso evangelio amenaza la supremacía de Cristo en tu vida? ¿En qué estoy poniendo mi esperanza que no sea en la muerte y la resurrección de Cristo? ¿Qué estoy considerando yo que me pueda acercar más a Dios? ¿Acaso serán mis buenas obras? ¿Será mi devoción a la liturgia? ¿Serán mis canciones de adoración favoritas las que me mantienen más cerca a Dios? ¿Será mi trabajo? ¿Mi ética profesional? Quizás mi servicio en la iglesia me hace sentir más aprobado delante de Dios. ¿Cuál es el falso evangelio que está tocando la puerta de tu corazón? Sea lo que fuese. Hoy quiero animarte y decirte
que Dios se ha revelado completamente en Cristo y que por medio de su sacrificio podemos tener paz con Dios. Podemos volver a ser amigos de Dios. Este es el evangelio que los colosenses oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación y del que Pablo se ha vuelto su servidor, dice en la última parte del versículo 23. No hay otro evangelio, no hay otras buenas noticias más que estas, que Dios nos ha reconciliado consigo mismo por medio de la muerte de su Hijo. Esta es la esperanza que Cristo nos ofrece. Esa es nuestra esperanza y no la debemos abandonar. Por esa razón, cuando los tiempos sean difíciles, cuando tu fe se vea amenazada por la soledad, cuando honrar a Dios en tu trabajo ponga en riesgo tu continuidad, cuando extrañes a un ser querido que ya no está a tu lado, recuerda dónde está tu verdadera esperanza. No abandones el evangelio. Encuentra refugio en las Escrituras. Encuentra refugio en este pasaje. Pero ahora Dios nos ha reconciliado por medio de Cristo, que es otra manera de decir que aunque a veces las circunstancias me digan lo contrario, gracias a Jesús yo he encontrado el favor de Dios. Dios está de tu lado, no está en contra tuyo. Ya no eres enemigo de Dios. Has encontrado favor ante sus ojos. Refúgiate en su palabra. Piensa en estos versos. Romanos 8:31. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Salmos 3, versículos 3 al 4. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Es interesante ese salmo, ¿verdad? Porque no asume que todo va viento en popa. Asume que esa cabeza está baja. Es Dios quien levanta su cabeza del salmista. O el salmo que leímos. Salmo, ¿qué era? 130. El Salmo 130 que leímos. Acá nota al pie de página. Para los que llegaron tarde, leímos el Salmo 130 para empezar el servicio a las 10:30. Pero se los vuelvo a leer. Bueno, una porción. 130, versículo 4. Pero en ti hay perdón para que seas temido. Espero en el Señor. En Él espera mi alma. Y en su palabra tengo mi esperanza. Dios está contigo. Él no te va a abandonar. Dios exalta al humilde, aquel que reconoce que no puede por sus propios medios. Al humilde, aquel que se da cuenta que necesita del Señor. Por eso, cuando los tiempos son difíciles, cuando vemos oposición, cuando somos tentados por falsos evangelios, recordémonos estos versos. Mantengámonos firmes en la fe, bien cimentados y estables. Recordemos la esperanza que tenemos en Cristo. Recordemos que Cristo está sobre todo. Amén. Oremos. Amado Señor, gracias que tú nos has reconciliado contigo. Gracias que por medio de tu sacrificio podemos tener paz contigo, podemos volver a ser tus amigos. Te pedimos perdón, Señor, cuando nos olvidamos que tu favor está de nuestro lado, Señor. Que tú eres quien sostiene nuestras vidas. Que eres tú quien sustenta nuestros caminos, Señor. Ayúdanos a abrazarte, Señor. Abrazarnos de tu palabra. Abrazarnos
de tu esperanza, Señor. Ayúdanos a caminar contigo sabiendo que tú estás sobre todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.